Buenas tardes, queridos amigos. Hoy quería informarles sobre el preámbulo, o sea, el proceso de maduración antes de los procesos de las entradas de Plutón en la constelación de Acuario, que cambia totalmente la energía psíquica y espiritual en el inconsciente colectivo. Es el último ingreso que va a hacer Plutón en Acuario y no se va a ir más hasta 27 años, hasta dentro de 27 años que va a entrar en Piscis. Y ya nos está preparando, por eso hoy el título del video es Tiempos de muerte y renacimiento, tiempo de desgarro, de muerte y de recogimiento para un nuevo ciclo. Y quería hablarles justamente de este ingreso del Sol en Escorpio, junto con la energía de Marte y Plutón, que van a ser estos meses, por lo menos hasta el periodo de abril, digamos, los artistas principales dentro de lo que es el proceso evolutivo colectivo. Muy, digamos, central, muy protagónicos van a ser estos dos planetas en su tránsito, primero en el eje Capricornio-Cáncer, que es el eje de la sustentabilidad y el eje del crecimiento, el eje en el cual tenemos que ser nuestros propios padres, nuestras propias madres, nuestros propios padres por Capricornio, nuestras propias madres por Cáncer, y también simboliza cortar lazos que vienen genéticamente del pasado para reencontrarnos y renacer, o sentirnos renacidos, sentirnos nuevos, a partir de un superhombre, a partir de la posibilidad de cortar situaciones que ya no nos sirven. Por eso el desgarro, por eso la muerte, por eso el renacimiento de un proceso que es el preámbulo de estos dos planetas que, vuelvo a reiterar, van a ser los protagonistas estos próximos meses. Marte-Plutón son los regentes naturales de Escorpio, pero quería un poco hablar antes de llegar al ingreso y la oposición que va a ser Marte con Plutón varias veces durante el año, prácticamente 4 o 5 veces, primero en Cáncer, luego en Leo, Acuario, en el cual nacemos, crecemos a una nueva vida. Quería explicarle qué quiere decir de alguna manera el Tauro y qué quiere decir Escorpio, porque ningún signo es sino por el opuesto y complementario, se complementan, se unen, sino uno no es sino por el otro. Tauro representa, que es la energía opuesta a Escorpio, la sustancia física, la posibilidad de sostenerlo. Sustancia viene de sostenernos a partir de la seguridad del ingreso de la sustancia alimenticia, de la sustancia que nos da cierta seguridad y fijeza en el tiempo a través de la materia. Y Escorpio es la sustancia psíquica, vale decir, es la posibilidad de desechar a través del tiempo todo lo que ingresa por la sustancia física. O sea, Escorpio representaría de alguna manera la alquimia de esa sustancia que se elimina, o sea, esta sustancia que está ligada con el estiércol, está ligado con la posibilidad de eliminar desechos, de eliminar energías que a partir de esa eliminación genera un nuevo ciclo de sustancia física. Es una rueda energética continua entre el ingreso y el egreso. La posibilidad de concientizar, digamos, los desechos, de liberarnos y que esos desechos sirvan desde el punto de vista psíquico y físico para una nueva planta, para un nuevo proceso, para una nueva evolución. Salvando las distancias, estos procesos están ligados, estos meses que nos vamos a ir transitando, nos están preparando para eliminar sustancias psíquicas y físicas que no nos corresponde y que ya tenemos que liberar para dar paso al ingreso de Plutón en Acuario, que representa justamente la era del aire, la era de la posibilidad de comunicarnos, de elevarnos a través de las ideas trascendentes. Y el aire no tiene nada que ver con la Tierra, sino tiene que ver con que la sustancia plutónica, vale decir, la sustancia escorpiana y taurina,
es a partir del oxígeno, es a partir de las ideas, de la comunicación, de la cibernética, sacando lo bueno y lo malo que hay en todo ese tema cibernético también, ¿no? Estamos hablando ahora de la inteligencia artificial y todo lo que representa el trabajo en casa, todo lo que representa la parte aérea, las billeteras portátiles, las billeteras cibernéticas, etcétera, que van a sacar a la superficie también lo bueno y lo malo que hay en eso. Pero nos tenemos que un poco preparar, y nos están preparando para desechar, para morir a desechos psíquicos y físicos que ya no nos sirven. Por eso que cuando uno tiene que ver a Escorpio, que muchas veces tiene mala fama, es un signo o es una parte de nuestro psiquismo que nos da la posibilidad de purificarnos, que nos da la posibilidad de eliminar lo que no nos sirve. Y este ingreso, de alguna manera, de Plutón, del Sol en Escorpio, viene, fíjense, viene de un signo de aire. Cada vez que el Sol, que es la conciencia, ingresa en un signo de agua, viene de un signo de aire. Es decir, viene de un signo intelectual, mental, humano, en el sentido, digamos, que los signos de aire ustedes observan que no son animales, ni son insectos, ni son, digamos, animales de sangre fría, es decir, reptiles, sino están ligados justamente con la inteligencia y la posibilidad de comulgar y de intelectualizar y de diferenciarnos del reino animal, entrar en el reino hominal. Pero resulta que después de ese proceso libriano de buscar el equilibrio, este último eclipse de alguna manera nos develó la posibilidad de ser uno mismo a través del otro, de poder llegar a equilibrar, digamos, ideas y buscar un punto medio, pero también, como está Lilith y estuvo Lilith transitando sobre el eclipse, no me quiero detener mucho sobre el eclipse porque el tema es otro, pero en algún punto se terminó de alguna forma el sentido, digamos, de la diplomacia externa, exagerada. Por eso los peligros que hay a partir de estas oposiciones que va a haber, de estos procesos, por lo menos hasta finales de abril, entrando en mayo, porque van a seguir las oposiciones Marte-Plutón, son procesos de no acuerdos en el mundo. Y como Marte tiene que ver con la guerra y tiene que ver con alguna manera con los ejércitos y con las pulsiones de muerte y de vida, bueno, la posibilidad de no entender realmente que algo tenemos que desechar, que algo tenemos que eliminar de nuestro inconsciente y algo tenemos que morir para dar paso ya a partir de noviembre a esta entrada de Plutón definitivamente en Acuario, bueno, obviamente está en peligro la paz. Pero la paz tenemos que ir ubicándola dentro de nosotros mismos. Yo siempre digo que el hombre jamás peleó contra el hombre, sino peleó contra su propia proyección, contra su propia sombra. Esta entrada del Sol y la primera oposición que va a hacer Marte a Plutón va a ser alrededor del 2 de noviembre. Va a decir, el Sol entra en la constelación de Escorpio y yo tomé el instante para Argentina y da un ascendente en Tauro ese ingreso. Y más marcado imposible. Vale decir, Tauro, la sustancia física, a partir de la conciencia de eliminación social, que es la sustancia psíquica que tenemos que eliminar. El eje Tauro-Escorpio, el ascendente en Tauro, ese ingreso del Sol, habla justamente de lo que realmente les estuve comentando hasta ahora. Ese Sol que está en el sector 7, va a decir, es un Sol social, es un Sol en el cual vemos proyectado lo que tenemos que cambiar a partir de las relaciones más cercanas, o a través del Sol que está en el otro, pero es mi propio Sol proyectado, producto de que el Sol en 7 es como una especie de Sol en Libra, vale decir, la energía está puesta a partir del otro. Yo soy a partir del otro, que es el video que yo había marcado la vez pasada. Yo soy a partir del otro, pero ese partir del otro es también tener un cambio yo mismo, en mi propio mundo interno, para que la sociedad, y vamos a observar que el medio social o el medio de relación también entra en un proceso de transformación, un proceso en el cual se mueren viejos patrones, viejas conductas y se nacen a ciclos nuevos. Este movimiento de Plutón también, digamos el tránsito del Sol, tiene la Luna en Cáncer.
Y hay un trígono muy hermoso de agua que se da entre la Luna en Cáncer, Mercurio, Sol en Escorpio, Saturno y Neptuno en Piscis. Es un triángulo de agua. Y eso está hablando que el agua disuelve, vale decir, esta entrada del Sol en Escorpio nos conecta con nuestro mundo interno, son signos mudos, signos psíquicos, pero que nos traen a la superficie cosas del pasado que no queríamos ver y que tenemos que duelar y transformar. Una luna que está en Cáncer, en su regencia, en contacto directo con el punto medio de las heridas reconocidas, que es el punto medio Quirón Luna Negra. Acuérdense que en Quirón son las heridas conocidas, no sé, en la mitología fue abandonada por su madre, entonces al ser abandonada fue una herida, digamos, puesta en el abandono, lo capta o lo tiene como hijo Apolo, o sea, lo adopta como hijo Apolo, les enseña las artes, se convierte en un gran maestro. Quiere decir que las heridas conocidas nos pueden sanar porque es la herida la que nos conecta con un plano que está más allá del plano, digamos, personal. Sanando esas heridas nos conectamos. Y esa herida está, ese punto medio, también con la luna negra, o sea, el punto medio, que son las heridas no reconocidas, es decir, la invisibilidad. El punto central de esa herida, a partir del Sol en Escorpio, ya preparándose la energía para esa gran transformación que tiene la humanidad toda, por lo menos desde ya noviembre hasta final de abril del 2025, está la herida puesta en la luna, está la herida puesta en poder resolver los abandonos, poder resolver situaciones de inseguridad emocional, poder ser nuestra propia madre, abandonar mecanismos antiguos, represivos que nos ataban, nos anclaban con situaciones regresivas que estaban ligadas con las historias de las mujeres ancestrales que nos fueron detrás, digamos, de nuestra evolución. Entonces, cortar ese lazo familiar que nos trae ese tránsito esa oposición Marte-Plutón y ese tránsito del Sol en Escorpio, es transmutar una herida emocional, es transmutar un sentimiento, digamos, de inferioridad, en el cual no nos sentimos muchas veces capaz de romper con lazos inconscientes y con la zona de comodidad, con la zona de confort. Por eso esa conjunción Luna-Quirón en la astrología mundial puede ocurrir también situaciones muy vinculadas a las mujeres o situaciones que están ligadas con el espectro afectivo, con el espectro familiar y con situaciones de mujeres, o sea, fundamentalmente con las situaciones vinculadas a las concepciones, a las maternidades, a cuestiones que ya van a salir a la luz, cosas que fueron ocultas y que nos hieren en el corazón, que nos dieron cierto proceso de desprotección, que es, y ya nos vamos a ir enterando, de estas tratas, digamos, de bebés y situaciones que tienen que ver con la familia desintegrada, cuestiones que están muy ligadas con el comercio, ¿no es cierto?, de niños y mujeres que estuvieron ahí de alguna manera abusadas dentro de lo que es el proceso del poder. Todo eso, evidentemente, ya a partir de que el Sol entre ya en Escorpio, lo vamos a notar, quizás en las noticias o en las, digamos, medios de comunicación, como un gran proceso, digamos, de herir o de poder sanar esa herida que siempre estuvo, pero es una herida que se tiene que sanar para crecer desde el lugar que nos corresponde. Porque siempre cuando está el punto de medio de esas dos heridas conocidas y reconocidas en un signo, significa en el eje Cáncer-Capricornio, en este caso Cáncer, el sentimiento abandónico de inseguridad. O sea, ¿qué es lo que nos quiere reflejar el cielo? Que evidentemente tenemos que tener seguridad y ser, en la edad adulta, capaces de ser nuestro propio padre, nuestra propia madre, aún no estando físicamente. Siempre decimos que el cuerpo es un símbolo, pero que está simbolizado o están dentro de nosotros como mecanismos de protección
nuestras imágenes paternas y maternas, eso no muere nunca. Y es un corte, evidentemente, es una herida a sanar, es una muerte y un renacimiento a sanar, sacarnos de encima, antes de esta entrada de Plutón, todos los procesos que nos anclaban o nos enraizaban a un pasado. Por eso la luna en Cáncer y en el tercer sector, que es un sector mental, o sea, acá estamos hablando que esa luna también está en el mismo signo de Marte, a 25 grados de Cáncer en ese momento, en oposición a Plutón, y eso indudablemente esa luna tiene la influencia, o sea, esas situaciones que tienen que ver con historias que tenemos que cortar del pasado, con esta pulsión de transformación y de crisis y de regeneración en el cual somos capaces de aventurarnos a todo. Es decir, la posibilidad que tenemos en estos meses es de aventurarnos a ir a la guerra y aguantarnos todo para poder salir limpio de ese proceso de esa entrada de ese Plutón en Acuario. Por eso hay que tener el coraje y la valentía, eso es lo que nos están indicando la energía marcial, el coraje y plutónica, del poder ser nosotros mismos y trascender lo que se llama el elemento plutocrático, o sea, todo este tránsito también de Plutón en Capricornio, que fue un proceso de transformación, llevándose lo viejo, lo que no sirve en el mundo, en las instituciones, en los poderes capitalistas, en los poderes, digamos, idealistas, y entrar realmente en Acuario. Pero para eso observamos justamente estos ciclos de esas oposiciones de Marte con Plutón. El primero, obviamente, va a ser el día 2 de noviembre, que Marte ya está en oposición a Plutón, y eso habla de alguna manera de la primer transformación, importante, se da en el grado 29 de Cáncer, Cáncer Capricornio. Plutón todavía está en Capricornio, es la primera. Yo acá me he marcado los tiempos para no olvidarme. Es el primer contacto que vamos a notar a partir del 2 de noviembre. Es un contacto que nos habla justamente de la primera crisis de transformación social, situaciones que tienen que ver con cuestiones sociales, producto de que tanto Marte y Plutón rige el sector séptimo del instante, hablan justamente que se abren panoramas, se abren pulsiones afuera para poder intervincularnos de otra manera, y cuestiones que están ligadas también con la ley, con cuestiones de interrelación. La sociedad toda entra en un movimiento psíquico y físico también muy importante, que hace a que liberemos determinada energía. El otro ciclo es el 2 de noviembre, que es cuando Marte, empieza a entrar en Leo y ya cambia la energía, porque se va de la energía regresiva de Cáncer, entra en la energía de la autoafirmación del yo, que es Leo, en cuadratura al Sol. Es decir, a partir del 5 de noviembre, ese aspecto Marte-Sol mueve un giro de base ideológica, mueve un giro en las cuestiones organizativas, familiares, inclusive situaciones que tienen que ver también con cambios de base, aspectos que están ligados con el pueblo, con la gente, que empieza a armar una energía de poder colectivo, pero los factores que están muy ligados con, otra vez, entrando también en Marte en el sector 4, que es Cáncer, en cuadratura al Sol, habla de alguna manera de una sintomatología familiar, o sea, no es que se desintegre la familia, sino que hay un nuevo concepto de familia y cambia un proceso social diferente de lo que veníamos marcando hasta ahora. Hay algo interesante que es el periodo de diciembre. El 6 de diciembre Marte en Leo empieza a retrogradar hasta el 24 de febrero. O sea, la retrogradación de Marte va a coincidir con la retrogradación de Mercurio en diciembre. Es decir, diciembre es un mes, yo diría, bisagra dentro de la conciencia colectiva. Es un mes, como decía Lichín, que cuando ya no hay más lugar donde ir, es venturoso volverse hacia sí mismo, es venturoso el regreso. Entonces esos dos planetas que tienen que ver con los acuerdos, fíjense, en Marte es la guerra, las transformaciones, Mercurio siempre habla de alguna manera
de buscar siempre un punto medio en el conflicto y de intervenir entre el cielo y la tierra, por eso se llamaba el mensajero de los dioses, o sea, de poder equilibrar un conflicto, también va a estar retrógrada. Entonces yo diría que diciembre, en algún punto, elevar el pensamiento y empezar a reordenar ideas, producto de que es una retrogradación que también tiene íntima relación con la retrogradación de Mercurio en Sagitario. Hay un proceso que tiene que ver con el día 7 de enero, que es cuando Marte retrograda en oposición a Plutón el 7 de enero, en la constelación de Leo. Vale decir que esa retrogradación, esa oposición ya no se da en signos psíquicos, sino en signos objetivos, signos conscientes, como es Leo, que es la autoridad, el poder, y Acuario, las ideas colectivas. El 7 de enero es la retrogradación de Marte con Plutón, y el 24 de febrero es ya de alguna manera la última oposición hasta prácticamente el 19 de abril y fundamentalmente el 26 de abril, o sea, entre el 19 y el 26 de abril, son los procesos más clave y definitorios para ya Plutón quede limpio, para entrar directo y no salir más de Acuario. Son muertes, transformaciones colectivas, no hay que tener temor ni miedo, sino, por otro lado, a aceptar las muertes del pasado y modificar lo nuevo que viene. Acuérdense que la oposición última se da en el periodo de abril, 19 de abril y el 26 de abril, ¿sí? Que se da obviamente en Acuario. Mercurio, que habla también de estas situaciones mentales, entraría a retrogradar el 22 de noviembre, 22 grados de Sagitario, y se pone directo el 15 de diciembre, pero hasta ese momento está con Marte retrógrado. Empiezan las cosas a moverse más claramente o a comprender los procesos que vienen ya después del 15-14 de diciembre. Y sale de la zona de sombra el 3 de enero del próximo año. Pero la clave, a mi juicio, tiene que ver con abril del próximo año. Todos estos procesos preplutónicos en Acuario son procesos de desgarro, de muerte, de transformaciones y de cambio. En la mitología hay, Plutón tenía lo que se llama el perro Cerbero, que era un perro con 3 cabezas, que era el guardián del Hades. Pero también estaba aquel que podía entrar ahí, o sea, las almas de los muertos que ingresaban, a las almas de los muertos me refiero a todos los procesos que desechamos, entraban las almas desnudas a ese infierno, el infierno tomándolo desde lo mítico griego, que no es lo mismo que el infierno del mito cristiano, nada que ver, o sea, el infierno representaría, digamos, el fin de un ciclo para renacer a otro. Y ese perro, Cerbero, que cuidaba, digamos, la gruta del Hades, no dejaba pasar aquel que no estaba preparado y estaba desnudo y despojado de todo lo innecesario. Por eso el desgarro, por eso la muerte, por eso el renacimiento. Recién se dejaba pasar, o sea, lo instintivo, lo animal de ese perro, llamado Cerbero, entraba limpio y entraba desnudo ante una realidad para que el barquero Caronte lo llevara por el río, digamos, psíquico, a la orilla de la purificación, de las almas puras, de purgar, de purificar lo que se venía trayendo de la vida y de desechar lo que no nos correspondía para ser trasladado o ser embarcado por Caronte, que le teníamos que pagar una moneda, es decir, es como que había un costo, que es el costo de dejar las cosas del pasado, para que esa moneda se genere a través de de ese humus, ¿no? De esa cosa que desechamos, que nos sirve como abono para un nuevo ciclo. Entonces ese proceso de Cerbero, esa situación de estos ciclos que yo le estoy comentando, de
de las oposiciones Marte-Plutón, que empieza el 2 de noviembre y termina ya 26 de abril del año próximo, es el proceso de ponernos frente, digamos, de ese perro cerbero y de que nos deje pasar limpios y desnudos ante una realidad para ser trasladado, digamos, en la purificación, en el purgatorio, para poder llegar a la otra orilla limpio por un nuevo ciclo que coincide con este movimiento de Plutón en Acuario. Esta energía, fíjense que yo me he fijado que es increíble lo que es la astrología, siempre uno se asombra de todo esto. Marte, que representa la energía de Escorpio, en el momento del instante de la entrada del Sol en Escorpio, está en conjunción a una estrella fija que se llama Procyon o Canis Minoris, o sea, representaría el perro o las mordeduras del perro o todo lo que representa el cancerbero, vale decir, ese Marte coincidentemente está en una exacta conjunción a Canis Minoris y coincide con el perro cerbero, o sea, estamos frente a un ciclo o a un proceso en el cual tenemos que enfrentarnos con nuestro instintivo, con nuestra agresión, con nuestra posibilidad de transmutar los miedos, de enfrentarnos a ese perro de tres cabezas, ¿no? Ese Canis Minoris, esa estrella llamada eso. Vale decir que son mordeduras, miedo a las mordeduras de los canes, vale decir, enfrentarnos a nuestros propios miedos para entrar purificado y trasladado por el barquero Caronte hacia la orilla de la purificación de las almas puras, de transmutarnos y elevarnos, es todo el enfrentamiento en estos meses hasta que vaya a la última posición que va a ser Marte con Plutón, que es 26 de abril, de enfrentarnos con esos perros y no ser mordidos, o no tener miedo a la mordedura de esos canes, vale decir, enfrentarnos a los miedos es enfrentar al pasado, es no tener temor a la muerte, no tener temor a los cambios, porque son necesarios, porque es el humus, y ahí viene la palabra inhumación, que genera una nueva planta, una nueva vida. Es muerte y resurrección, pulsión de vida, que es Tauro, pulsión de muerte, que es Escorpio. Es una continua transformación. Por eso, antes de que Plutón entre directo ya por última vez, todos estos ciclos de Marte con Plutón en los tránsitos hablan de enfrentar a ese perro cerbero, ¿no? Vale decir, a esa situación que está ligada con Marte. Y fíjense que es importante que esa dirección directa se da el 7 de abril de Marte ya directo en conjunción a Procyon, o sea, a Canis Minoris. Es el momento de máxima temor, máximo miedo de enfrentar con nuestro propio instinto a no querer cambiar, a no querer movernos, a no querer desnudarnos ante una realidad. Pero tenemos que desnudarnos para dar paso a accionar a un colectivo acuariano, a un colectivo vinculado al sentido real de la libertad, al sentido real de la comunicación y al sentido de lo fraternal. Que somos todos uno, pero para eso tenemos que desechar tiempos del pasado, desechar situaciones que no nos sirven para enfrentar con ese can, con ese Procyon, con ese Canis Minoris. Reitero los tiempos porque son importantes que lo escriban y lo tengan muy presente. El día 2 de noviembre, Marte hace la oposición a últimos grados de Cáncer a Plutón. Situaciones sociales que se empiezan a activar, a verse, procesos de miedo o digamos de pulsiones fóbicas en el cual lo fóbico puede llegar a producir también violencia, por eso el miedo, yo me protejo y destruyo antes que no me destruyan. Está muy ligado todo esto también con ciertos gobiernos en el mundo, en Argentina con Milei también, que va a tener la cuadratura de Plutón con el Sol a último grado de Libra, Plutón en tránsito, ya a partir del 2 de noviembre, en cuadratura al Sol. Entonces lo fóbico hace que quiera destruir lo que tiene miedo. En este caso, yo no me quiero meter en política, pero no tengo nada que ver, es desde la astrología que yo estoy comentando, el miedo, la destrucción es el Estado,
como la destrucción de otro, o sea, antes que el Estado me coma o me destruya o me abandone, destruyo. O sea, hay pulsiones fóbicas que pulsan a partir del 2 de noviembre toda esta situación de enfrentarse con los perros, es decir, con los canis minoris. Y en el caso de Milei, si usted lo analiza, los hijos de él son perros. O sea, de alguna manera, las situaciones que tienen que ver con los animales, a veces pulsiones, y son perros muy grandes también, o sea, coincide de alguna manera con ese enfrentamiento, con ese miedo a verse desnudo ante una realidad, y si no es así es violencia o es autodestrucción. O sea, esta conjunción de Marte con Procyon o Canis Minoris no es casual con respecto a Milei, con respecto a otros gobernantes en el mundo, de lo fóbico y del miedo a enfrentarse con sus propios temores. Entonces destruye todo lo que él puede llegar a sentir que es digamos, una agresión para él. La destrucción del Estado, la destrucción de determinadas cosas que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con aspectos filosóficos en otros países. Fíjense lo que está pasando en Medio Oriente, Rusia. Son procesos de miedo y ante el ataque destruyo antes que ser destruido. Es un poco la energía que va a mover este movimiento, esta oposición de Marte con Plutón. Luego será la retrogradación ya en Leo el 6 de diciembre, después a partir del 24 de febrero, que va a ser ya la oposición última en Acuario, y la conjunción con Procyon se da el 6 de abril. Y por último, el 19 de abril y el 26 de abril. Son procesos, digamos, cerbéricos, son procesos de enfrentamiento. Decidimos o quedarnos en el miedo a no cambiar y destruir inconscientemente lo que tenemos afuera que nos da miedo, cada uno en su propio mundo, vale decir, yo destruyo lo que realmente puedo si no me enfrento y no comprendo y no entro, digamos, limpio y desnudo ante Caronte, ante Plutón, ante el Hades y me transformo. Bueno, tengo miedo al cambio, tengo miedo a esa desnudez, por lo tanto destruyo todo lo que aparentemente me da cierta seguridad. Uno destruye el Estado, otro destruye la familia, el otro destruye los hijos inconscientemente, uno se destruye a sí mismo, son mecanismos en el cual lo fóbico se proyecta para destruir lo que creo que puede ser, digamos, un ataque para conmigo mismo, o sea, una agresión para conmigo. Entonces destruyo, mato antes de que me maten. Bueno, está muy ligado con el mito de Caronte, con el mito del perro cerbero, con el mito del Hades, etcétera, etcétera, porque se vienen todos esos procesos en estos ciclos para quedar limpio de todo. Son ciclos de muerte, son ciclos de miedo, de enfrentamiento, pero también de una gran posibilidad de renacer y de liberarnos de cosas que ya no podíamos sostener más dentro de lo que es la vida propiamente dicha. Así que hay que tener mucha digamos, conciencia de todos estos tránsitos y reflejarlos y combinarlos también con la astrología, con los mitos y poder empezar a vernos también en la carta de cada uno, ¿sí? En la carta de cada uno de ustedes hay aspectos Marte-Plutón, ya sea conjunciones, cuadraturas, trígonos, sextiles, oposiciones, van a verse afectados. Y más que nada los signos cardinales que están en los últimos grados de Cáncer, de Libra, de Capricornio y de Aries, porque son los más afectados, entre comillas, lo que va a ser la cuadratura, esa oposición, son los más afectados, pero son los que también tienen más grandes posibilidades de renacer. Bueno, quería un poco informarles esto porque realmente es lo que viene, quizás sentía que tenía que hacerlo lo antes posible, un poco me adelanté al ingreso del Sol en Escorpio, pero para que uno ya se vaya de alguna manera preparando para estos ciclos. Diciembre, acuérdense, es un proceso muy importante porque es un proceso que nos habla también de que ya no hay puntos de apoyo externos sino internos
y prepararnos y tener la valentía de enfrentar nuestro propio instinto, nuestro propio perro cerbero, ¿no? Nuestro propio monstruo interno, y no temer, no temer en lo que representa el nuevo ciclo de vida. Da angustia, se sabe que hay un proceso de cambio, pero hay que enfrentarlo. Bueno, queridos amigos, esto es lo que quería informarles con respecto a la preparación de lo que va a ser la última entrada en noviembre de Plutón en la constelación de Acuario. Sin más, siempre yo les digo, si quieren comunicarse conmigo, lo tienen cómo hacerlo. Les pido, si me ven por primera vez, que se inscriban, así me ayudan, y que manden preguntas, inquietudes o temas que quieran abordar. Me encantaría que lo hagan para poder seguir sobre el trabajo. Muchas gracias y que tengan muy buena semana.